En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que nunca lo hemos tocado, por lo menos no de manera profunda, y es el arrepentimiento. El mensaje se llama el clamor del arrepentimiento. Y debemos decir que el arrepentimiento es un elemento esencial en la vida de todo creyente. La fe genuina, la fe salvífica, necesariamente trae consigo el arrepentimiento de corazón. La fe verdadera implica mucho más que simplemente aceptar intelectualmente lo que la Biblia afirma acerca del Señor Jesús. La fe verdadera no solamente anhela el perdón de Dios, pero también anhela ser transformado, la purificación, la transformación del corazón. El arrepentimiento involucra un cambio realmente, un cambio en nuestra vida, es un cambio de dirección. Implica darle la espalda al pecado para encaminarnos hacia el Señor. Esa es la idea del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, contrario a lo que algunas personas creen, no es una adición a la fe. No es una adición a la fe, pero es parte de ella, es un componente de la fe genuina. En otras palabras, la fe verdadera divorciada del arrepentimiento es una imposibilidad, no existe. No podemos hablar de fe genuina sin arrepentimiento. Y de hecho el arrepentimiento es un tema central en el Nuevo Testamento. Desde el inicio del Nuevo Testamento nosotros oímos hablar de arrepentimiento. Recuerde, por ejemplo, antes de bautizar al Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo las siguientes palabras a los fariseos y a los saduceos que venían a ser bautizados por él. Les dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Tan pronto el Señor Jesús inició su ministerio, usted recuerda, fue tentado por Satanás en el desierto y luego inicia su ministerio, y las primeras palabras que Mateo reporta del Señor son estas: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Hechos 11, el apóstol Pedro viene a Jerusalén a informarle a los miembros de la iglesia de Jerusalén que los gentiles estaban siendo salvos, los gentiles estaban recibiendo la salvación. Los creyentes de Jerusalén no le creían al comienzo, empezaron a discutir con Pedro, y de repente en el verso 18 leemos que tras escuchar el testimonio de Pedro, ellos, dice la Biblia, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, escuche, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. O sea que el arrepentimiento no es una opción en la vida del creyente, es una necesidad. De hecho, el arrepentimiento es un elemento que autentica la veracidad de la fe de una persona. Vemos muchas veces cuando a alguien lo agarran haciendo algo malo, una vergüenza externa, cuando se descubre el pecado de alguien. Eso es muy común, usted seguro lo ha visto, y especialmente personas que son conocidas y de repente salen las noticias, un escándalo, y la persona sale a decir, sí, yo le pido perdón a la gente, pido perdón al país, pido perdón a quien sea, pero no siempre es un arrepentimiento genuino del corazón. Otro ejemplo interesante lo vemos con los niños. Con los niños, estoy seguro que usted ha visto, si tiene hijos, si tiene nietos, o si ha estado cerca de niños, es muy común que un niñito viene y le arranca un juguetico al otro, y viene la maestra y le dice, Pepito, devuélvale el juguete a fulanito y pídale perdón. Y Pepito hace, perdón. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. En esta mañana vamos a considerar la oración de un pecador arrepentido. Vamos a identificar aspectos del verdadero arrepentimiento. Queremos ver cómo luce el arrepentimiento. Y esto va a ser muy útil para nosotros. ¿Por qué? Hermanos queridos, porque ustedes y yo necesitamos arrepentirnos casi que permanentemente. ¿Por qué? Bueno, porque le fallamos al Señor de diferentes formas, de muchas maneras. O sea que el arrepentimiento realmente ha de ser una constante en nuestras vidas. Algo que está presente permanentemente en nosotros.
El pecador arrepentido de nuestra historia de hoy es nada más y nada menos que el rey David. Usted seguramente ha escuchado hablar del rey David. David había sido elegido por el Señor como rey de Israel, reemplazando al primer rey de Israel, que fue Saúl. Y el rey David se convirtió en un gran líder militar. Un gran líder militar que logró extender las fronteras de Israel, los dominios de Israel, subyugando a las naciones vecinas y los hizo sus súbditos a la gran mayoría de naciones vecinas. Y David estaba en el pináculo de su vida, en el mejor momento, cuando de repente una tarde decide pasearse por la terraza de su palacio. Usted ha escuchado la historia. David ve a lo lejos a una mujer que se estaba bañando. La Biblia dice que era una mujer muy hermosa. David pregunta, ¿quién es esa mujer? Le responden, bueno, esa mujer es la esposa de Urías, uno de los hombres del ejército de Israel. Bueno, David hubiera podido voltear la mirada, irse a hacer otra cosa, pero no, manda llamar a la mujer, decidido a satisfacer sus deseos, y se acuesta con ella. Su nombre, la mujer, es Betsabé. Betsabé quedó embarazada tras ese encuentro con David, y David tuvo una gran idea. Decidió llamar a Urías, al esposo de Betsabé, repito, un hombre de su ejército, un hombre que peleaba por él. Y Urías, que estaba en ese momento, era un miembro activo del ejército, estaba viviendo con el ejército, pues David pensó que quizás podía tratar de persuadirlo de que fuera a su casa, ¿no? Para que se acostara con su mujer y entonces David pudiera cubrir su pecadillo. Resulta que Urías le dice, no, yo no puedo hacer eso, yo no voy a ir, y de hecho no lo hizo. Se fue a dormir a su casa. La siguiente noche entonces David va un poco más lejos y decide invitarlo a comer y a beber, y quería embriagarlo justamente. Pensaría, bueno, ya cuando el hombre esté borracho seguro se va a ir para su casa. Iba a estar con su mujer, pero resulta que no funcionó, porque Urías no fue a su casa, sino que se volvió a quedar nuevamente con el ejército, con los siervos del Señor. Entonces a David se le ocurre hacer algo aterrador. David le entrega una carta a Urías en su mano para que éste se la lleve a Joab, el general del ejército de Israel. Urías no sabía cuál era el contenido de la carta que tenía en la mano. Ese contenido lo vemos en 2 de Samuel 11:15. Escuche. La carta de: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. David le pidió a Urías que llevara su propia sentencia de muerte y que se la entregara al general del ejército. Yo le pregunto a usted, ¿no es un ejemplo extremo de frialdad? La respuesta es claro que sí. ¿Qué pasa? Bueno, sucede justamente eso. Urías muere en el frente de batalla y el Señor envía al profeta Natán a confrontar a David. No tenemos tiempo de dar todos los detalles, pero básicamente David reconoce inmediatamente su pecado cuando el profeta lo confronta, y esto lo llevó a experimentar un profundo arrepentimiento que está plasmado en el Salmo 51, cuyos primeros 10 versos constituyen nuestro pasaje de estudio en esta mañana. Salmo 51, los versos 1 al 10. Vamos, por favor, hermanos, a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Escribe David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es palabra de Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. Como les dije, vamos a considerar solamente los 10 primeros versos. El Salmo tiene otros versos adicionales, pero en esta mañana vamos a considerar los 10 primeros versos. Y vamos a ver 7 características que surgen de este texto, que son características de un corazón genuinamente arrepentido. Vamos a iniciar con la primera característica. El corazón arrepentido reconoce al Señor como el único camino para obtener restauración y perdón. Muy importante. Mire lo que dice David, escribe David en el primer verso. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. David apela a la misericordia de Dios y le pide que tenga piedad. Hermanos, David merecía morir por lo que hizo. El adulterio y el asesinato se pagaban con la vida. Y David había cometido los dos pecados. David sabía que él merecía morir. Y por ende él no apela, escuche, a la justicia de Dios. Dios es justo, pero David no apela a la justicia de Dios. David apela a la misericordia y a la compasión de Dios. David le pide al Señor que le extienda el favor que él no merece. Luego en el verso 2 dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y más adelante en el verso 7 David le dice al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, ¿qué debemos ver aquí? David no tiene la actitud que algunas personas tienen, que dicen, bueno, yo voy a arreglar mi vida, ¿sí? Yo voy a organizar mi casa y entonces me acercaré al Señor. David sabe que no hay nada que él pueda hacer para arreglar su vida, aparte de Dios. Él sabe que no hay nada que él pueda hacer para cambiarse a sí mismo, nada que él pueda hacer para cambiar su corazón. El pecador, hermanos queridos, nosotros no tenemos el poder de cambiar nuestro corazón. Y es un error pensar que para acercarnos a Dios, primero debemos buscar, escucha esto, sentirnos de alguna manera dignos de Dios. Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que hay que hacer ciertas cosas para lograr sentirnos dignos de Dios, y entonces cuando nos sentimos dignos de Dios, entonces nos acercamos a Él. Bueno, yo le voy a decir algo. Nunca seremos dignos de Dios. Ninguno de nosotros es digno de Dios. Lo que tenemos en Él y el acceso que tenemos a Él es simple y llanamente por su gracia, es por su misericordia. Y por esa razón David a la compasión y le pide piedad. Le pide piedad. O sea que David no hace un plan para mejorar su vida, no hace una lista de las cosas que va a hacer para mejorar su vida con el objetivo de acercarse al Señor un día cuando ya se sienta suficientemente limpio, suficientemente digno. No. David lo que hace es justamente lo contrario. Clama al Señor y le dice, purifícame tú, lávame tú. En otras palabras, yo no puedo, Señor. Yo no puedo limpiar mi alma. Yo no puedo purificar mis pensamientos. Yo no puedo limpiar mis intenciones. Yo no puedo cambiar mi corazón. Eso es lo que dice David. Yo no puedo. Hazlo tú. Y luego en el verso 10 le pide un milagro. David le pide un milagro al Señor.
Necesito que hagas un milagro en mí. ¿Cuál es ese milagro? Escuche. Verso 10, crea en mí, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está haciendo David? Está pidiendo la intervención sobrenatural de Dios en su vida. Es como si dijera: Señor, así como creaste los cielos y la tierra, yo necesito que crees en mí un corazón limpio. Lo mismo. Está pidiendo un milagro en su vida. Dame un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que resista y deteste el pecado. Hermanos queridos, es muy importante, es necesario que nosotros reconozcamos nuestra dependencia de Dios para ser transformados. Nosotros no podemos ser transformados aparte de Dios. No se puede. Esto lo hemos dicho, podemos cambiar hábitos, podemos cambiar actitudes, sí, pero no vamos a poder transformar nunca las profundidades de nuestro ser, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Nosotros no podemos cambiar estas cosas. Y hay otro factor importante a considerar con respecto a la actitud de David que vemos en el Salmo 51, y es que él busca la ayuda de Dios tras su pecado. Él viene al Señor. Mire, ¿cuál es la reacción natural del ser humano cuando peca? Alejarse de Dios. Eso es lo más natural. Lo vimos en el jardín del Edén, recuerde. Fue justamente lo que hicieron Adán y Eva. Ellos pecaron y decidieron esconderse de Dios. Fue lo primero que hicieron. Y yo quiero decirle que es muy peligroso esconderse. O sea, lo que el enemigo quiere es que nosotros nos escondamos. Claro, qué mejor para él que nosotros, si pecamos, en lugar de buscar de Dios en arrepentimiento y para pedir perdón, que en lugar de eso digamos: no, yo mejor me escondo. Eso es lo que él busca, eso es lo que él quiere. ¿Y por qué él busca eso? Bueno, porque si una persona persiste en evitar a Dios como consecuencia de su pecado, ¿sabe qué pasa? Que termina hundido más y más en el lodo de su iniquidad. Eso es indiscutible. O sea, o venimos al Señor a que nos limpie, o nos embarramos, nos ensuciamos más y más. Aquí vemos una reacción diferente en David. Él no se esconde. En lugar de evitar a Dios, a pesar de haber cometido una falta tan horrorosa, una falta tan grande, tan terrible, ¿qué hace David? Se humilla ante el Señor y clama a Dios por su ayuda. Eso es lo que hace. O sea que, ¿qué principio aprendemos aquí? Y nos sirve a todos, hermanos. A todos nos sirve. No hay una persona aquí que diga: no, a mí este principio no me sirve. Escuche, cuando pecamos es imperativo venir de inmediato al Señor para pedirle perdón y ayuda. No caigamos en el error de quedarnos en la culpa. Yo no soy digno, yo mejor no voy a la iglesia porque hice esto, porque hice aquello. Al contrario, la actitud correcta es la contraria. Tenemos que buscar de Dios, porque si no nos vamos a ver más metidos y más tapados por el lodo del pecado. Clama a Dios por misericordia y le pide que le limpie de toda impureza. Reconoce David que Dios es su única opción. Segunda característica del corazón genuinamente arrepentido que vemos en este salmo es la siguiente. Muy importante, hermano. El corazón arrepentido reconoce su iniquidad. El corazón arrepentido reconoce su pecado. Fíjese que David no hace ningún esfuerzo por justificar el pecado. David no busca razones externas para explicar su conducta, que hubiese podido hacerlo. David se apersona de su responsabilidad asumiendo la totalidad de su culpa. Eso es lo que hace. ¿Qué le dice al Señor? Borra mis transgresiones. Mis, son mías. Le dice en el verso 1, luego en el verso 2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que está diciendo, esto es mío.
Verso 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es importante. David no dice, bueno, la verdad yo estaba pasando por un momento tan difícil en mi vida. Estaba débil y me dejé llevar por mis deseos. Es que ser rey no es fácil. Ser rey no es fácil. Yo tengo muchas responsabilidades y quizás tanto estrés me llevó a no pensar bien las cosas. No, David no hace eso. En ningún momento hace eso. David reconoce que su pecado es responsabilidad suya y de nadie más. Tenemos que aprender esa lección. Tenemos que aprender esa lección, hermanos. Es como si David dijera, Señor, yo soy el único culpable de mi falta, la responsabilidad es toda mía, yo he fallado, yo he pecado. Eso es lo que él hace. ¿Y por qué les digo que es importante esta actitud? Porque justificar el pecado es muy común, muy común. Lo vemos todo el tiempo. La gente justifica su pecado. Es que esto otro, es que estoy solo, es que estoy triste, es que estaba borracho, lo que sea. La gente justifica su pecado y de hecho fue también lo que hicieron Adán y Eva cuando el Señor los confrontó de su pecado. Los primeros hombres empezaron justificando su pecado. Acuérdese, el Señor confronta a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Escuche, el Señor le pregunta, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? En lugar de decir, sí, Señor, me equivoqué, perdóname, le dice, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, lo que yo hice no es mi culpa, Señor, es tuya. Es tuya porque tú me diste a esa mujer. Oiga, qué descaro, perdóneme. ¿Ah? La culpa es tuya porque fuiste tú quien me la dio. Ella me dio del árbol y yo comí. ¿Qué pasa con Eva? Bueno, el Señor también justifica a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Le pregunta el Señor. ¿Qué responde? La serpiente me engañó y yo comí. Ahí está la justificación. ¿Es culpa de la serpiente? ¿Cuánta gente no le echa la culpa al diablo de todo, hermanos? No, es que lo que pasa es que tengo al diablo encima. Sí, tengo al diablo encima, entonces no me puedo controlar y hago todo tipo de locuras, pero no soy yo, no es mi culpa, es que el diablo lo tengo encima. Hermanos queridos, hay una gran diferencia entre esta actitud y la actitud de David. Una gran diferencia. El corazón arrepentido no se justifica. Lo voy a decir otra vez. El corazón arrepentido no se justifica. ¿Por qué? Porque el corazón arrepentido está consumido por el dolor que le genera su pecado. Por eso. Y el único interés que el corazón arrepentido tiene es ser cambiado, ser transformado, ser purificado. Eso es lo que el corazón arrepentido quiere. ¿Por qué? Porque reconoce su iniquidad. No está buscando la manera de ver cómo logra que las demás personas no piensen lo peor de él. Está consumido por su dolor por haber pecado. Nuevamente les cito el verso número 3. Porque yo reconozco mis transgresiones. Escuche esto. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué dice? En otras palabras, yo veo mis faltas. Yo reconozco mis faltas, son de mi autoría, son producto de la perversidad de mi corazón. Y luego dice, a donde yo vaya, allá va conmigo mi pecado. ¿Sí? Hay gente que dice, no, necesito un cambio. Entonces se van para otra ciudad, para otro país, o cambian de trabajo, cambian de casa. Y el pecado, ahí sigue. Va con ellos a donde quiera que vayan. En cambio, David sabe que él necesita ser transformado, necesita que el Señor le limpie, porque ningún cambio de ambiente, ningún cambio de circunstancias, ningún cambio en sus relaciones, ningún cambio de residencia de ciudad
va a transformar su corazón. Él dice: mi pecado está siempre, siempre delante de mí. Y en medio de todo ese reconocimiento de su iniquidad, David hace alusión a su naturaleza de pecado. En el verso 5, escuche lo que dice: yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo David? David está reconociendo que él es un pecador por naturaleza, así como usted y como yo. Desde el momento de su concepción, David, al igual que ustedes, al igual que yo, al igual que todo ser humano, heredó la naturaleza de pecado. Escuche, y al nacer David, él ya venía con la disposición para pecar. Ya David tenía esa disposición natural. Esto es importante, escuche. David entiende que su pecado no lo hizo pecador, pero más bien pecó como consecuencia de haber nacido pecador. Lo voy a decir otra vez, escuche. David entiende que su pecado no lo hizo pecador. O sea, él no es pecador porque pecó con Betsabé. No, él pecó con Betsabé porque él es un pecador por naturaleza. Eso es diferente. Eso es distinto. ¿Cuál es el punto de todo esto, hermanos queridos? Es necesario el reconocimiento de nuestra naturaleza de pecado, de nuestra capacidad natural de pecar, así como de la responsabilidad absoluta que tenemos de nuestro propio pecado. Hay que asumir nuestra responsabilidad, hermanos. El arrepentimiento genuino no esconde esto, no esconde la realidad de esta inclinación natural que tenemos para pecar. Por el contrario, ¿qué hace el arrepentimiento genuino? Lo que les dije, muestra una frustración y un dolor que es generado por el reconocimiento de esa disposición natural del corazón hacia la iniquidad. Frustración. Hemos hablado de esta frustración otras veces. Yo no sé si a usted le pasa, le digo, hay veces que le hago esta pregunta. Yo no sé si a usted le frustra su pecado. A mí me frustra tanto. ¿Y sabe algo? A cada rato vivo frustrado, a cada rato, con diferentes detalles. No le voy a dar una información porque no creo que sea pertinente, pero hoy, esta mañana, cuando llegue a esta iglesia, me frustré con mi pecado aquí, antes de predicar. Necesitamos de Dios. Necesitamos venir al Señor, y cuando fallamos, cuando pecamos, inmediatamente: perdóname, Señor, perdóname, Dios mío, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi boca, ayúdame. Esa oración del verso 10 es hermosa. Dame un corazón limpio. Yo les he dicho otras veces, esa oración es una de mis oraciones más frecuentes. Yo le pido al Señor con mucha frecuencia justamente ese verso 10. Dame un corazón puro, Señor. Renueva un espíritu de rectitud dentro de mí. Tenemos que hacerlo, lo necesitamos. Y muy importante, que ya lo dijimos, el corazón arrepentido no le echa la culpa a nadie más, hermano. Aprenda a asumir la responsabilidad de sus faltas. Es importante eso. Tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad, no echarle la culpa ni a otras personas, ni a las circunstancias. Nuestro pecado es nuestro pecado, y nosotros somos responsables de nuestro pecado. Es justamente lo que vemos en el Salmo 51 y el rey David. Llegamos a la tercera característica del corazón arrepentido genuinamente, y dice esto: el corazón arrepentido reconoce que su pecado es una afrenta directa al Señor. Primera parte del verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, David sabía lo que había hecho. David sabía que había cometido un gran pecado. Escuche esto: al momento de su relación adúltera con Betsabé, David tenía 7 esposas, tenía concubinas, tenía hijos. David había pecado contra ellos. David había pecado contra Urías, el esposo de Betsabé. Había pecado contra Betsabé, llamándola para cometer adulterio. Había pecado contra su ejército, contra su nación,
ordenando el asesinato de uno de sus hombres con el único propósito de cubrir su pecado. Esto es un pecado grave, era un gran pecado. Pero ¿qué hace David? Reconoce que al haber hecho todas estas cosas, sí, él pecó contra todas esas personas, pero al final del día el receptor principal de su agresión es el Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Cuando nosotros pecamos contra cualquier persona, estamos realmente pecando contra Dios. Y esto cambia nuestra perspectiva. Si nosotros entendemos que ofendemos a Dios con nuestro pecado, no solamente a la esposa o al esposo, al hijo, al tío, al primo, al amigo, al compañero de trabajo, no solamente a ellos, cuando pecamos contra ellos, pero primeramente ofendemos a Dios. Y eso es lo que el corazón genuinamente arrepentido reconoce. O sea que yo creo que si fuéramos a definir el arrepentimiento de una manera simple, yo lo definiría de esta forma. El arrepentimiento es un dolor profundo por ofender al Señor. Es una manera en que yo lo diría. El arrepentimiento es un dolor por ofender a Dios. Un dolor. No es un sentimiento de culpa o de vergüenza porque me agarraron. ¿No? Me agarraron haciendo esto, entonces siento vergüenza, siento culpa. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el desgarramiento del corazón por ofender a un Dios santo, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso. Y por eso les digo, el arrepentimiento no puede estar divorciado de la fe genuina. O sea, esa idea de que la fe es una cosa y el arrepentimiento, entonces hay gente que dice, no, el arrepentimiento es una obra, entonces no puede ser parte de la fe. No, hermanos. Veamos el arrepentimiento como un producto de la fe. Veamos el arrepentimiento como un elemento que surge de la fe verdadera. Si no hay arrepentimiento, hermanos queridos, yo me atrevo a argumentar que no hay fe verdadera. Lo voy a decir otra vez. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, o sea, si usted puede pecar y no pasa nada. Si usted peca y no siente absolutamente nada en su corazón, yo me atrevo a decirle, de pronto usted no es un creyente. Yo sé que son palabras fuertes, pero es la verdad. El arrepentimiento es parte de nuestra vida como creyentes. Y entre más cerca estamos del Señor, más nos arrepentimos, porque más cuenta nos damos de nuestras faltas, de nuestro pecado. Cuarta característica del corazón arrepentido. Número 4, el corazón arrepentido recibe su arrepentimiento de parte de Dios. Efesios 2 habla de que la fe es un regalo, ¿no? Es un don de Dios. Bueno, el arrepentimiento también. El arrepentimiento también es un elemento que es producido por el Señor en el corazón del hombre. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:25. Está hablando del hombre que sirve a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que este hombre, las personas que sirven al Señor, dice, el siervo de Dios debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios escuche, les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea, Dios les da el arrepentimiento. Luego, en un texto que ya mencionamos al inicio, Hechos 11:18, leemos que la iglesia en Jerusalén dijo lo siguiente: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Qué vemos aquí? Dios concede el arrepentimiento. Él entrega el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es concedido por el Señor y no solamente conduce a la vida, como dice en este verso que acabamos de ver, pero es una muestra de vida. Un corazón de piedra no se arrepiente. ¿Estamos de acuerdo? Un corazón muerto no se arrepiente. Para que haya arrepentimiento tiene que haber vida en el corazón. O sea que el arrepentimiento es una muestra de vida también. Y el corazón que se arrepiente, ¿por qué lo hace? Bueno, lo ha recibido porque está vivo. Ha recibido la vida de Dios previamente. Quinta característica, ya estamos casi terminando. Quinta característica de un corazón genuinamente arrepentido. El corazón arrepentido entiende, muy importante, que no merece el perdón de Dios.
El corazón arrepentido entiende que no merece el perdón de Dios. Estas palabras del rey David en el Salmo 51, hermanos, son la manifestación de un corazón genuinamente arrepentido. Ya lo vimos, apela a la misericordia de Dios. Luego reconoce su dependencia de Dios para cambiar, pero al mismo tiempo acepta su responsabilidad. Si lo ve, las tres cosas muy importantes, muy importantes. Apela a la misericordia de Dios, reconoce la dependencia de Dios para cambiar, pero reconoce su propia responsabilidad. Ahora, el corazón de David reconoce una cosa más. Reconoce que el Señor tiene todo el derecho para juzgarlo, todo el derecho de juzgarlo, porque comprende que Dios no tiene obligación ninguna de perdonarlo. Eso es importante. Mire lo que dice David en la segunda mitad del verso 4. Dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. O sea que el corazón arrepentido clama a Dios por ayuda, pero escuche, no se atreve a insinuar que Dios es injusto si Dios se negara a perdonar o es injusto si llegara a castigarlo. O sea que el corazón arrepentido ve la ayuda y el perdón de Dios como una muestra de su gracia, no como una obligación. Dios no tiene la obligación. Dios no tiene la obligación. Y eso es parte de lo que ve David en su oración. Eres justo cuando hablas. En otras palabras, lo que tú decretes es justo. Yo necesito tu perdón, yo apelo a tu misericordia, pero si tú decidieras lo contrario, Señor, yo tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo porque tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Sí? O sea que hay una actitud de humillación del corazón también. No pidiéndole a Dios, no exigiéndole a Dios. Una cosa es clamar a Dios, otra cosa es exigir a Dios. Hay personas que le exigen a Dios. Nosotros no somos nadie para exigirle absolutamente nada a Dios. Podemos clamar, podemos pedir, es justamente lo que hizo David. Sexta característica, el corazón arrepentido anhela una transformación profunda. El corazón arrepentido anhela una transformación profunda. El anhelo de Dios, ¿cuál es? Transformarnos profundamente desde adentro. Y el corazón arrepentido quiere lo mismo. Mire el verso 6. David le dice al Señor, tú Señor, deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En otras palabras, Señor, tú deseas un cambio profundo en mí, no un cambio superficial. Y yo deseo lo mismo. Yo quiero que me cambies, yo quiero que me limpies, eso es lo que ya vimos. Límpiame, purifícame, lávame. O sea que es el anhelo del corazón arrepentido, el mismo anhelo de Dios de un cambio real, de un cambio profundo, el anhelo de dejar su propio pecado, muy importante. Y llegamos a la séptima y última característica de un corazón arrepentido. El corazón arrepentido reconoce la capacidad de perdón de Dios, muy importante también. A ver, dijimos lo que fue el pecado de David al inicio. Y yo creo que no hay una persona aquí, espero, que no haya una persona aquí que diga, bueno, no era tan grave. Fue un pecado grande, hermanos. O sea, esa fue una falta tremenda. Por donde lo miremos, fue un terrible pecado. Sin embargo, mire lo que dice el rey David en el verso 9. Qué lindo esto. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. No le dice borra algunas o borra la mayoría de mis iniquidades. No le dice borra todas mis iniquidades. Bórralas, Señor. Esconde tu rostro de mis pecados. Hermanos, le voy a decir esto. El perdón de Dios no tiene límites. No tiene límites. Un corazón arrepentido, y lo dice este mismo salmo, jamás es despreciado por el Señor. Jamás. Usted podrá, hay quien piensa y dice, ¿cómo es posible que el Señor hubiese perdonado a David? Mi convicción es que lo perdonó porque se arrepintió. Su pecado fue terrible, pero se arrepintió de corazón, realmente se arrepintió. Mire que David no dice esto. David no dice, mi pecado es tan grande que el Señor no va a poder perdonar. Hay personas que piensan así. Hay personas que viven con una culpa toda su vida porque han hecho cosas malas y piensan que el Señor no los puede perdonar. Eso es falso, hermano.
Eso es falso. Si el Señor pudo perdonar a David, un asesino y un adúltero, puede perdonar a cualquier persona. Tenemos que entender que cualquier pecado, el Señor lo puede perdonar. Lo que no nos podemos dar el lujo es de llegar al final de nuestra vida en el gran pecado de la incredulidad, porque el que muere en incredulidad, ese ya no tiene perdón. Pero mientras haya vida, tenemos la posibilidad de ser perdonados. David era consciente de su gran pecado. Era consciente de su gran pecado, pero era también consciente de que Dios es un Dios perdonador. Es un Dios que perdona el pecado. Mire lo que dice el propio David en el Salmo 103, el verso 12. Muy conocido este verso. Dice: como está de lejos el oriente al occidente, o el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esa es una manifestación del perdón de Dios. Eso muestra el perdón de Dios. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Bueno, así es el perdón de Dios. Y aquí estamos terminando diciendo esto que es muy importante, quizás la parte más práctica de este mensaje. Es posible que usted haya cometido grandes pecados, alguien que nos esté viendo. Es posible que haya personas aquí que hayan cometido grandes faltas y que piensan que Dios no los puede perdonar, que piensan que su pecado está más allá del perdón de Dios. Yo tengo que decirle en esta mañana, el ejemplo de David demuestra lo contrario. Ninguno de nosotros está fuera del perdón de Dios. Aun cuando es tema de otra prédica, el pecado de David trajo consecuencias. Dios lo perdonó, sí lo perdonó, pero el pecado de David le trajo muchas consecuencias que duraron prácticamente, diría yo, por el resto de su vida. O sea, no fue que Dios lo perdonó y todo le salió, ¿no?, lecho de rosas. No, lo perdonó. Pero las consecuencias de su pecado lo siguieron por muchísimos años, de una manera terrible. Lo que el Señor le dijo a través del profeta Natán. Se cumplió todo. Hermanos, Dios perdonó a David, así a usted le parezca increíble que lo haya perdonado después de lo que hizo. Dios lo perdonó, pero no solamente lo perdonó, pero como muestra de ese perdón, imagínense lo que hizo el Señor. Le concedió a David ser raíz del heredero eterno del trono de Israel, el Señor Jesucristo. Jesús viene del linaje de David. Y adicional a eso, por amor a David, usted ve permanentemente en las Escrituras, por amor a David, el Señor hizo muchísimas cosas en favor de Israel. Por amor a David, lo dice específicamente, por amor a mi siervo David. Usted dirá, pero este hombre con todo lo que hizo, y el Señor lo trató de esa forma. Ok, David se arrepintió, genuinamente se arrepintió, genuinamente se arrepintió. Dios perdonó la iniquidad de David. Dios puede perdonar el pecado suyo, el pecado mío, pero hay un elemento fundamental para la obtención de dicho perdón. Y termino con esto: el arrepentimiento del corazón. El arrepentimiento genuino del corazón. Eso es necesario, hermanos queridos. Eso es absolutamente necesario. Mi oración es que el Señor nos conceda a ustedes y a mí arrepentirnos profundamente cada vez que nos encontremos pecando contra Él. Oremos. Damos gracias, Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias porque tu perdón es maravilloso y está al alcance de toda persona que genuinamente se arrepiente. Damos gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana a través de la vida de David. Oramos es que estas características sean realidad en nuestros corazones, Señor.
Ayúdanos a ser personas que siempre reconozcamos nuestra necesidad de ti para el perdón, para nuestra transformación, para nuestra restauración. Ayúdanos a ser personas que no justifiquemos nuestro pecado. Ayúdanos a ser personas que clamemos a ti por misericordia, por piedad, entendiendo que tú no tienes la obligación con nosotros, pero que todo lo que haces lo haces por tu gran misericordia. Ayúdanos a ser personas que, como el rey David, experimentemos un arrepentimiento profundo cuando fallamos a ti, cuando te fallamos a ti. Ayúdanos a entender que nuestro pecado es una afrenta directa contra ti y que podamos decir junto con David: contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Y que este conocimiento, este entendimiento en nuestro corazón nos ayude a evitar el pecado, detestar el pecado y a ser cada día más limpios, más puros, más semejantes al precioso carácter del Señor Jesús. Te bendecimos y te damos las gracias. Amén.